Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, hace unos días hacíamos un vídeo sobre el tema de las plagas, hablando de la importancia que tiene el tema en determinadas especies, como es la plaga del picudo en las palmeras. Ahora mismo estamos viendo también que la procesionaria del pino en esta época también suele atacar fuerte. En fin, bueno, pero quería hablaros del tema de la problemática de enfermedades en el suelo. Está claro que para que tener un suelo esté sano, digamos que tiene que tener aireación, tiene que tener oxigenación. Entonces esto por eso es muy importante y sobre todo esto en la jardinería municipal, en la jardinería pública, que hay grandes superficies, miles y miles de alcorques con un árbol plantado y que prácticamente una vez que ya tienen 3 o 4 años es difícil que se vuelvan a regar. Y realmente lo que hay es una compactación del suelo. Entonces, esa compactación del suelo hace que se forme una capa casi impermeable, depende mucho del tipo de suelo. No es lo mismo si es un suelo arenoso, aunque sea una capa, va a ser siempre algo más permeable, y si es algo más arcillosa, pues va a ser más difícil que penetre el agua y el aire. Pero es fundamental la oxigenación del suelo. Hay detractores de esto desde el punto de vista que dicen que el laboreo, el cavado mecánico, el cavado manual, lo que hace es que se oxide el oxígeno del aire, oxide la materia orgánica. Bueno, para que haya oxidación de la materia orgánica tiene que haber materia orgánica. ¿eh? Entonces, esto es una gran deficiencia a nivel general en todos los suelos. Ya sabéis que en la península ibérica, prácticamente menos el norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, prácticamente que pueden tener en las praderas naturales, pueden tener a lo mejor hasta un 2% de materia orgánica y en algunas algo más. En un terreno agrícola, normalmente de terrenos de secano puede ser prácticamente por debajo del 0,5%. Y bueno, y luego siempre en los pliegos de jardinería siempre se recomienda que la materia orgánica tenga un nivel del 10%. ¿eh? Claro, esto es muy difícil, porque el 10% de un metro cúbico son 100 litros. Es decir, que tendríamos que incorporar en un metro cúbico, en 1000 litros de tierra, tendríamos que incorporar 100 litros por ejemplo, de humus de lombriz, y tendríamos 900 de tierra más 100 litros de humus de lombriz y en volumen tendríamos un 10%. ¿eh? Ojalá, pero vamos, que ese no es el problema. Entonces sí que se está observando en muchas zonas donde este problema existe, que está muy generalizado, que sobre todo cuando se rompe algún árbol y sorprende a veces qué poco sistema radicular tiene, qué poco desarrollo tiene, y si se analiza el suelo, que eso es muy importante, cuando haya fracturas de árboles que caigan después de una lluvia, que está el terreno más blando y viene un viento y lo tumba, lo rompe, analizar el suelo, hacer un análisis del suelo y vais a ver que hay grandes problemas de verticillium, fusarium, mosaico del tabaco, lo que ocurre, por ejemplo, en cultivos agrícolas cuando se repite un cultivo y no se desinfecta. ¿eh? La desinfección de suelos en jardinería es prácticamente muy difícil de hacer. En invernadero ya sabéis que era una práctica que hasta que se prohibió el bromuro de metilo gas para poder desinfectar, porque la repetición de un cultivo, el cultivo un año tras año, creaba una resistencia tremenda y cada vez las producciones bajaban más, ¿no? Entonces, por eso las semillas en temas hortícolas han ido a buscar resistencias contra Fusarium, Verticillium, mosaico del tabaco, entre otros, pero este fenómeno se produce en la jardinería, públicas principalmente, o en zonas urbanas, de zonas de urbanizaciones, donde no se cabe el suelo. El cavar el suelo manualmente o mecánicamente siempre es bueno porque va a servir para airear esa capa y eso conviene hacerlo siempre antes de las primeras lluvias para que la permeabilidad y la percolación del agua sea mejor. Pues nada más, solamente quería hacer estos comentarios. Hasta pronto, gracias.